Estamos en vivo, 6:57, 17 de febrero del 2026, a 4 meses y una semana de haber juramentado como presidente de la República. José Gerí, de Somos Perú, ha sido destituido del cargo por este Congreso a raíz de las reuniones no registradas que tuvo, como ya sabemos todos, con el empresario de origen chino Xi Guoyang, dueño del salón Xinjiang en San Borja y de Market Capón, aparte proveedor del Estado, con el señor Xiaodong también, con 2. 7 mociones de censura en contra habían sido presentadas en su calidad de titular del Congreso, cargo para el que fue elegido el 26 de julio del 2025, que le permitió jurar como mandatario de nuestra nación, a su vez por sucesión constitucional, como sabemos, tras haberse vacado a Dina Boluarte el 10 de octubre último. En la sesión extraordinaria que se realizó en el auditorio del edificio Faustino Sánchez Carrión del Parlamento, es decir, no se desarrolló en el hemiciclo mismo, se aprobó la admisión a trámite de las 7 mociones de censura planteadas en contra de José Gerí. Fueron acumuladas y votadas en conjunto. La censura a Gerí ha sido aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Pero hay varias cosas que yo quiero señalar de esta sesión extraordinaria que la verdad dejan mucho que desear y llaman la atención. No solamente llaman la atención, sino que dejan mucho que desear. Y hay paralelos entre la sesión del 10 de octubre en que se evacuó a Dina Boluarte entre gallos y medianoches, literalmente, y lo que ha ocurrido hoy. Voy a llegar a eso. Durante el debate, en un momento, la portavoz de la bancada de Somos Perú, Ana Segarra, presentó una cuestión previa para suspender el debate. Perdón, no, eso vino después. Una cuestión de orden con el objetivo de evitar que se someta el proceso de censura al saliente mandatario, argumentando que a Gerí le correspondía salir del cargo de jefe de Estado, si acaso, a través de una vacancia, porque ya está en el cargo de presidente y ese es el rol que ejerce. Nosotros también hemos considerado que la figura de la vacancia era la que correspondía aplicar. La única agrupación que respaldó esta postura fue Fuerza Popular. La cuestión de orden fue rechazada con 71 votos en contra, 34 a favor y una abstención. Pero lo que me ha llamado la atención es que durante la sesión de hoy sí se presentó luego y aprobó una cuestión previa para suspender el debate e ir directamente a la votación. Esto lo propuso Norma Yarro, de Renovación Popular. A la 1:55 de la tarde se inició el debate, porque esto se tiene que debatir porque estamos hablando de remover a un jefe de Estado en el cargo, ¿no? 5 minutos luego presentó la cuestión previa que suspendía el debate y se aprobó con 84 votos a favor. Es decir, cualquier cosa. Y cuando pensábamos que no podíamos estar más defraudados de este Congreso impresentable en su mayoría, con algunas excepciones salvables, se vuelve a configurar lo que considero yo es otro golpe de Estado. Consideré que a Dina Boluarte le dieron un golpe de Estado en octubre. Considero que esto es otro golpe de Estado, sin ninguna garantía de nada, sin debate. Ni siquiera se debatió. Olvídense de que Gerí haya ido o no a ejercer su defensa, porque no fue al hemiciclo, argumentando que la censura justamente no exige su presencia como sí lo hace la vacancia. La vacancia es lo que en realidad debería haberse utilizado ahí. Y el Congreso claramente aprovechó eso para acortar y cortar las intervenciones de los congresistas que pretendían de alguna manera dilatar el proceso o defenderlo. En el caso de Boluarte, el proceso tomó casi todo un día, también fue express, y parte de la madrugada. Lo de hoy con Gerí se resuelve en pocas horas mediante este mecanismo de agenda cerrada, sin debate, sin discusión, sin grandes exposiciones a la ciudadanía, directamente al voto. Es decir, vacancia express entre gallos y medias noches con Dina Boluarte. Se le invitó, como ustedes recordarán,
casi a la medianoche a la exmandataria, a las 11:30, por supuesto, para ejercer su derecho de defensa, pero no fue, porque era una tomadura de pelo, un insulto, que te den 90 minutos para presentar una defensa frente a un intento de remoción del cargo. Entonces, horas ahora, mientras que con Dina Boluarte, para vacarla, fue al menos un día. Se dignaron darle un día, ahora horas. No, ya Norma Yarro dijo, ¿para qué vamos a debatir? ¿Ya qué tanto? Es un presidente de la República, nada más. Y ojo, es muy peligroso todo esto. Vamos a ver cómo nos va ahora con el sistema bicameral. Pero todo esto es una triste imagen que se proyecta al mundo de un país pírrico, de un país cuya solidez institucional es inexistente, cuya consolidación democrática es inexistente, en donde el cargo de presidente de la República no significa nada, a casi 7 semanas de votar, a casi 7 semanas de que todos vayamos en un proceso que de por sí estamos tomando con pinzas para ver si no nos hacen otra, como en el 2021. No, lo mejor era no esperar a que termine su mandato Gerí. Para comenzar, no esperar a que votemos, ¿no? Y no hacer grandes cambios, grandes conmociones en medio de. No, había que sacarlo. ¿Qué puerta abre esto? No sé, porque por admisión propia del Congreso, al utilizar la figura de la censura, por admisión propia del Congreso, vamos a tener 2 días en que no vamos a tener presidente. Del 26 de julio al 28, porque si lo censuran como presidente del Congreso y no aceptan su cargo de presidente de la República, están aceptando que es presidente solamente del Congreso. Entre quien entre también. No te puedo aceptar como presidente del Congreso para algunas cosas y para otras no. O siempre eres presidente del Congreso o nunca lo eres. Entonces, como dicen que había que a Gerí censurarlo en su calidad de presidente de la mesa directiva, únicamente a él, ni siquiera a toda la mesa, únicamente a él, entonces tiene que entregar el siguiente cargo el 26 de julio, que es cuando culmina el mandato de la segunda sesión, el segundo periodo anual, de enero a julio, 2025-2026. Un arroz con mango. Un arroz con... Cuando veo cosas como este, y si alguien ha procurado salvaguardar la institucionalidad del Congreso, no las voluntades individuales, la institucionalidad del Congreso en este quinquenio he sido yo. Pero cuando veo cosas como este, es sencillamente están haciendo méritos para ganarse el título que anoche César Alfredo Viñolo dijo acá. El peor Congreso que él ha visto. Lo ha dicho claramente. Y vaya que ha visto varios congresos, Viñolo. Es una locura esto. 9 presidentes desde el 2016. Si contamos a quien va a suceder a Gerí. Y las cartas que se están barajando, si ustedes pensaban que Gerí era para llorar, estas son para chillar, para temblar. De locos eso. Vamos a escuchar qué dijo Mindijan Rospiglioso en un momento de la sesión del día de hoy. Tenemos declaraciones de él para ustedes. Señores congresistas, las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la presidencia de la República, señor José Enrique Gerí Oré, han sido aprobadas. Al haberse aprobado las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la presidencia de la República, señor José Enrique Gerí Oré, la mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y, en consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República. En el marco de la presente convocatoria extraordinaria, se procederá de conformidad a lo establecido en el último párrafo del artículo 12 del reglamento del Congreso. En tal sentido, la mesa directiva,
comunica que la elección al cargo de presidente del Congreso de la República se realizará en la sesión del Pleno del Congreso del miércoles 18 de febrero de 2026 a las 18 horas. Bueno, mañana, por consiguiente, se elige al nuevo presidente del Congreso, por consiguiente, al nuevo presidente encargado de la República. Hay que decirlo, hay vacíos legales y vacíos constitucionales, hay terrenos grises. Esta noche va a estar justamente con nosotros una experta en derecho electoral, la doctora Silvia Guevara, porque se dijo en un primer momento que los congresistas que pretendían ser reelectos o postular a un cargo no podían asumir la presidencia tras la censura de GRI. Ahora resulta que no se observa ningún impedimento legal para tal efecto. Parece que este es uno de los vacíos legales. Pero lo cierto es que la votación para elegir al reemplazante de José GRI se va a realizar desde las 6 de la tarde, mientras que el plazo para presentar las propuestas de candidatos venció hoy a las 6. ¿Y quiénes son? Mari Carmen Alba, Héctor Acuña, Edgar Raimundo y José María Balcázar. José María Balcázar, los cuestionamientos que tiene, creo que habría que tenerlos bastante presentes, ¿no? Ya saben que no hay mucho que se pueda decir, sinceramente. A través de Alianza para el Progreso había reafirmado su posición de respaldar la moción de censura. Y la votación, como les repito, terminó con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Por supuesto que aprovechan para lavarse la cara, ¿no? Dicen hoy con firmeza la posición que sostuvo desde el inicio. Fuimos los primeros en exigir la renuncia presidencial porque el país no puede seguir tolerando más crisis, más mentiras y más pérdida de confianza. Sí, también saben qué otra cosa fueron los primeros en hacer, en meterse en la cama con Pedro Castillo. Fue el primer líder político en ir a felicitar a Pedro Castillo, en tomarse fotos públicamente, cuando todavía no estaba esclarecido ni siquiera el proceso electoral. En eso también ganaron la carrera de ser los primeros, señora Acuña. Entonces, hay que decir que antes de irse, José GRI firmó la transferencia del pago inicial de los aviones caza para la FAP. Hoy, en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. O sea, por consiguiente, esto es una suerte de hito, ¿no?, en nuestra defensa. Una buena noticia dentro de lo que es este circo, verdaderamente. Una nueva payasada, algo imposible de tomar en serio. José GRI, antes de dejar el cargo, por la censura que ya sabemos, ha oficializado la compra de los nuevos aviones caza para la FAP, pero no de la boca para afuera, sino con un chequecito, ¿no?, donde cuenta, verdaderamente. $340 millones es la transferencia autorizada mediante el Decreto Supremo 020 de Economía y Finanzas a favor del Ministerio de Defensa. Es decir, el MEF le transfiere, eso es lo que manda el protocolo, al Ministerio de Defensa. Y representa el pago inicial para la adquisición de una flota de 24 aeronaves de alta tecnología, ambicioso proyecto valorado en un presupuesto contemplado inicialmente en $3.500 millones. Y ojo, hay que hacer hincapié, la FAP ha pedido 24, el proyecto no es por 24, no es por 12 si son más caros, no, es por 24, cueste lo que cueste. Es algo ya suficientemente contemplado, ya basta de tanta tontería, de politizar lo innecesariamente este tema, y son 24. Se escoja el que técnicamente se escoja. El objetivo central es recuperar la capacidad de respuesta, la base aérea La Joya, y la decisión técnica, ojo, no se ha comunicado. He visto varios tweets ahí un poco irresponsables diciendo que ya se le ha transferido a Estados Unidos. No se ha comunicado oficialmente
si el ganador será el F-16 Lockheed Martin estadounidense, el Rafale francés o el proveedor sueco Gripen. No se sabe oficialmente. Yo también puedo decir, se lo van a comprar a fulano de los palos. No, no es así. Hay que esperar. Pasa que en este mundo de información inmediata, ya que a todo el mundo se le sale la diarrea, si es que en ese momento no tienes la confirmación, no se puede aspirar a esperar un poco, con prudencia, los decretos oficiales. ¿Qué? La pregunta que queda en el aire es si el próximo gobierno de transición va a mantener la hoja de ruta establecida por esta compra histórica, o si el proceso va a sufrir nuevas auditorías ante el cambio de mando, nuevas politizaciones innecesariamente, etc. Son las 7:13. Esta noche también está con nosotros Carlos Messía, expresidente del Tribunal Constitucional. Luego viene Lucho Pacheco Mandujano para también hablar de las posibles implicancias penales en las que quedaría envuelto José Gerí. Pero lo cierto es que ya no sabemos ni qué decir de esto. O sea, he visto una estadística, vamos a llegar a un récord Guinness. Que tenemos el del 2016. Si contamos a Humala, que lo tenemos que contar porque estamos diciendo 2016, todo el año. Humala, PPK, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo, Dina Boluarte, José Gerí y quien lo vaya a suceder. En un momento hemos tenido 6 presidentes en 6 años. En un momento en donde, por ejemplo, entre otras cosas, Estados Unidos nos ha decretado aliado principal estratégico extra OTAN, no miembros de la OTAN. En ese momento. En un momento en donde se ha invitado al Perú, se le había extendido la invitación, Gerí es el que iba a ir en marzo próximo a esta conferencia convocada por el presidente Trump en Miami, que tiene que ver con seguridad del hemisferio occidental, etc. En un momento en donde pasan una serie de cosas, donde estamos tratando de ser responsables en el análisis geopolítico de las inversiones que aquí suceden, de los avances de ciertas potencias totalitarias en su control de activos estratégicos, en un momento en donde estamos tratando de resguardar, asegurar el país. ¿Qué mensaje mandamos? Por eso es tan importante, como siempre he dicho, no solo elegir bien para presidente y vicepresidente, quien sea que sea tu opción, en quien sea que estés pensando votar, sino resguardar el voto con una elección mesurada, racional, bien contemplada, bien reposada, bien madurada, de a quién se va a enviar a la representación nacional en el Parlamento. Tan importante como lo otro. Tan importante como lo otro. Es impresentable esto, sencillamente. ¿Estamos con nuestro invitado, Julio? Ok, bueno, no tengo más. Pero ojo, yo sí estoy alineado. Es importante lo que escuchar la voz de Carlos Mesías, ¿saben por qué? Aparte, no por muchas razones, pero aparte, porque nos dimos cuenta con Julio que la noche del golpe de Estado a Dina Boluarte, en que la vacaron entre gallos y medias noches, lo entrevisté a él. Y él calificó justamente vacar a una mandataria, removerla por ineptitud, configuraba un golpe de Estado. Hoy se ha configurado otro. Asumo que mantiene su postura de calificarlo de golpe de Estado, como lo ha calificado de golpe de Estado un expresidente del Tribunal Constitucional, como lo es el doctor Messía. Estoy hablando de Óscar Urriola, porque ha dicho, si el Congreso insiste en el tema de la censura, en la práctica ese es un golpe de Estado. Esto fue previo a la materialización de los hechos. Expresidente del TC, en una entrevista radial, había considerado que la censura para el presidente en ejercicio no era procedente, por cuanto nuestro ordenamiento jurídico se basa en el principio de separación de poderes. Está claro que el Congreso
si usamos la figura de la incapacidad moral permanente y la decreta, eso está en la Constitución, pero tiene que haber un principio de razonabilidad, ¿no? Yo no puedo decir voy a declararlo incapaz moral permanente porque no supo decrecer la inseguridad. No, pues, no. Porque tú la declares no quiere decir que carece de todo vestigio de principios razonables y de respeto a otro derecho, que es el derecho a elegir y ser elegido. Si eres elegido, tienes que poder ejercer el cargo para el que fuiste elegido. No solamente el presidente, ojo, congresista, en este caso serán senadores, diputados, regidores, gobernadores regionales, alcaldes. El ejercicio de la presidencia de la República, en esta oportunidad por parte del señor Gerí, es una presidencia de la República a plenitud con todos los poderes, de tal manera que en este caso no procede la censura, que es una figura que está prevista para censurar o aplicar en cierta forma una sanción a la Junta Directiva y a todos sus miembros. Es el Congreso que debe actuar de manera consecuente con la Constitución, la ley y su reglamento. El fin no justifica los medios. Si en este caso se tiene que aplicar la vacancia, que se aplique la vacancia. Pero no se puede forzar una figura de la censura para aplicarla a quien no está ejerciendo la función de congresista. Una cosa bastante básica, ¿no? ¿No les parece a ustedes que no es una cosa muy complicada? Y quiero hacer hincapié en algo de nosotros que seguimos la sesión en vivo para que ustedes vean esta parte en que se obvia justamente. Discúlpenme, pero esto es un autoritarismo pleno. O sea, ¿qué cosa es esto? 13:50, o sea, 1:50, Pleno del Congreso rechaza cuestión previa planteada por Ana Segarra, vocera de Somos Perú, para que el trámite fuera la vacancia y no censura. Bueno, se rechaza. A las 1:50, 1:55 se inicia el debate de las 7 mociones de censura. Según se anunció, hay un acuerdo para que se prolongue por 1 hora. 2 de la tarde, 14:00 horas, congresista Norma Yarro, de Renovación Popular, plantea cuestión previa para suspender el debate y realizar de una vez la votación. 14:15 se somete a votación las mociones de censura. Es decir, no hubo ni siquiera debate. Todos hemos estado y estamos indignados por las reuniones clandestinas de José Gerí con enemigos del Perú, considero yo, como son los empresarios chinos, todos los encargos y encarguetes corruptos y la corruptela totalitaria que viene de la República Popular China. El que lo ha denunciado he sido yo acá, todo eso hace años. Eso es otra cosa. Eso tiene que seguir su curso penal luego. Ni siquiera hubo debate. Una cosa mínima parlamentaria para obtener el respeto mínimo básico de la ciudadanía. Están sometiéndolo a debate, por lo menos. Van a debatir las mociones presentadas. No. Y en otro momento Norma Yarro increpó a la mesa directiva con una arenga de tipo, en todo caso, mejor digan, no queremos que se vaya Gerí, queremos que se quede y nos levantamos todos y nos ahorramos tiempo. Algo así, dijo Norma Yarro. ¿Qué cosa es esto? Todo se ha manejado mal. Todo. Desde la vez pasada, acá no me vengan con que Fuerza Popular está dando un ejemplo ahora porque se abstuvo. No, porque todos, 130 de 130 votaron para vacar a Dina Boluarte, cuando no había para qué vacarla. APP y Fuerza Popular, que por más de que lo nieguen, fueron cogobierno con ella, la metieron bajo el bus, la tiraron bajo el bus y plantearon también una moción de vacancia al día siguiente del atentado contra la banda Aguamarina, era. Sin tener que hacerlo. Yo no voy a cambiar para acoplarme a la moda del día. Dije que fue un golpe de Estado el 10 de octubre, lo vuelvo a decir ahora, lo fue, y esto también. Está mal, estamos hablando de un jefe de Estado. Nos gusta o no, lo pusieron ahí.
Ahora son los responsables, ¿no? Los ponderados, los maduros, los que ponen el interés. Hace falta tener sangre en la cara para el comunicado de APP, verdaderamente. Un poquito de vergüenza. Justamente todos los que nos han metido en el embrollo. O sea que aquí para mí todo el Parlamento está mal. Toditito. No hay héroes, no hay ponderados, no hay iluminados, no hay prudentes, no hay responsables. Increíble. Bueno, háblame, Julio. Ok. Bueno, si hablamos de lo que ha venido pasando y manifestaciones recientes del actual equipo, pues es otra figura que queda en jaque, porque como se ha censurado, ahora se está diciendo que el gobierno sigue funcionando. Una situación sui generis, eso es lo que quiero repasar justamente con la doctora Guevara. Bueno, había hablado en exclusiva con el aún premier Ernesto Álvarez con Expreso sobre la situación inmediata del ya expresidente Gerín, de locos, plano judicial del Chifa Gate y lo que viene tras la censura. En una nota que ha sido publicada por Fabricio Morán hace tan solo una hora. Bueno, él dice que la decisión del Parlamento no tiene sustento constitucional, aunque considera que políticamente no era la medida más adecuada. Dice, no es ilegal, al contrario, es legal. No puede haber un jefe de Estado que al mismo tiempo sea presidente del Congreso. En nuestro país no existe otra cosa que el presidencialismo. Sí, pues lamentablemente ya no vivimos en un país en donde el sistema presidencialista sea tal. Deberíamos sincerarnos y aceptar que vivimos en un... ni siquiera diría parlamentarismo, diría en un... El otro día dijimos acá la expresión, en un congresismo, ¿no? Una cosa así. Precisó que desde su punto de vista la medida no era necesaria, no correspondía una censura. Y consultado sobre si Gerí podría presentar una demanda o algún recurso para evitar su salida del cargo, Álvarez explicó que formalmente sí existe esa posibilidad. No obstante, advirtió que el trámite ante el TC tomaría varios meses y difícilmente tendría efectos prácticos inmediatos. Bueno, claramente ya todos están como acá, borrón y cuenta nueva, no pasó nada. Se ha formalizado la candidatura, entre otros, de María del Carmen Alba. Y ya todos lo cómodo, ¿no? Vamos para adelante nomás, ya no miremos hacia atrás, no pasa nada acá. No se fijan en el precedente que deja. No, para este Congreso no importa para nada eso. Y la Oficialía Mayor recibió oficialmente la candidatura de María del Carmen Alba. El documento formaliza su postulación en medio de este escenario político marcado por la confrontación política, en medio de un proceso electoral, ¿no? Edwin Martínez ha presentado, ha sido el encargado en presentarlo ante la Oficialía Mayor, esta propuesta formal para que ella postule a la presidencia de la República cerca de las 17 horas, las 5 de la tarde. Yo la verdad que no sé, sinceramente, qué más bajo podríamos caer como esto. Por otro lado, como estamos, hay que recordar que el jurado había aprobado el cronograma oficial del debate presidencial y estableció 6 fechas distribuidas en 2 semanas consecutivas entre marzo y abril. Yo quería mostrar la cédula. ¿La tienes ahí, Julio? La cédula electoral la hemos conseguido ahora porque hay algunas páginas que están haciendo también simulaciones para ver si el ejercicio de tu sufragio es válido, se declara como voto válido. Bueno, yo lo hice hoy, me salió válido, salvo que Piro Corbeto decía otra cosa y se transforma en acta impugnada y el Pleno decide otra cosa, secretamente, como fue en el 2021, era válido el simulacro que hemos hecho hoy.
Yo quiero que vean porque 36 opciones. Yo no he exagerado cuando les he recomendado que lleven una regla de plástico para que no se pierdan, porque son 5 opciones las que tenemos que marcar, y los recuadros son chiquitos. Mucho ojo, porque si uno se sale un poquito te lo van a declarar inválido. O sea, tomen sus precauciones verdaderamente. Es bastante voluminosa la cédula, y hay un montón de opciones no tan grandes. No es como normalmente que vamos y tenemos un número razonable de opciones, cada uno se ve grande. No es así en esta vez. Les lo digo para que no echen a perder su voto. Cuando puedas, pónmelo por favor ahí para... Ok. Bueno, entonces será a través de video. No hay problema. Bueno, mientras se pone ahí en pantalla, bueno, he visto que Ernesto Álvarez ha descartado pronunciamiento de José Gerí tras haber sido censurado. Dice el premier que lo último que uno debe hacer es dar pena. Estoy viendo en algo que es de hace solo minutos. Anuncia que los ministros se reunirán en Palacio para despedirse del presidente y descartó que vuelva a asumir el cargo si el nuevo mandatario se lo propone. Sería de mal gusto, ¿no? Verdaderamente. ¿Qué son las cosas? Pues que no se dan cuenta el Congreso. Todo lo que ocasiona la caída de un gobierno, de un mandatario, de un presidente. Entonces ha dicho hoy el doctor Álvarez que no habrá ningún tipo de pronunciamiento por parte del presidente José Gerí sobre su destitución del cargo. Enfatiza que se respetará la decisión del Congreso tras aprobar la moción de censura contra el mandatario. No cabe mayor reacción a la decisión tomada por el Congreso, porque aunque pueda ser discutible desde el punto de vista constitucional, en realidad ya es irreversible, y además que en política como en la guerra y el amor, lo último que debe hacer uno es dar pena. Lo importante es continuar, cada uno con su responsabilidad. Dijo Álvarez que no ha conversado con Gerí una vez conocido su destitución, pero que esta noche en Palacio se reunirá con los ministros para despedirse del presidente. Era conveniente que él tuviera su privacidad tras conocerse la censura en su contra, porque al final de cuentas el afectado es él. A quien se ha discutido lo que hizo o dejó de hacer es a él. Lo que cabía entonces era darle su espacio. Por otro lado, ha dicho que se deben evitar actitudes exageradas, aunque lamentó que se haya priorizado la coyuntura política al aprobarse la moción de censura. Tenemos que hacer es subordinarnos en todos nuestros actos a la Constitución y a la democracia. Ok, son las 7:30. Podríamos ir con mi primera mención. ¿Anunciar qué? Ok, bueno, me conforman que ya está ingresando la doctora Silvia Guevara. El 7:30, pero antes, en el Perú, la minería puede y debe ser una oportunidad para todos. El Consejo Nacional de Minería promueve una minería con verdadera inclusión, formal, sostenible, donde todos los peruanos tengan la posibilidad de crecer y aportarle al desarrollo de nuestro país. ¿Quieres ser parte de este cambio? Escribe a incorporaciones@conademi.pe. Conademi, construyendo juntos una minería para todos los peruanos. Silvia Guevara está con nosotros, abogada experta en Derecho Electoral. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. ¿Dónde nos deja esto electoralmente? ¿Dónde nos deja legalmente? Bueno, lo que ha pasado hoy día es una situación bastante, además de complicada como país, lógicamente, ¿no? Ir por el octavo presidente de la República en un periodo tan corto, también planteó un escenario electoral que no está previsto, que tiene muchos vacíos normativos, ¿no? Y es justamente cuando se hablaba de quiénes pueden ser, en este caso, los posibles candidatos como para la presidencia de la mesa directiva del Congreso. Y el hecho es que se estaban voceando algunos que a la fecha están inclusive como candidatos presidenciales, ¿no? Escenario que hubiese sido más difícil, por lo que he podido ver, de los que finalmente han terminado siendo presentados. Aparentemente no son candidatos a la fecha, no están postulando, pero hay un vacío normativo muy fuerte, ¿no? En para ese eso. lado.
Claro, lo que sucede es que, mira, hace poco se han cumplido varios hitos. Uno de ellos, el 11 de febrero, fue el plazo máximo para que los que están ahorita candidateando puedan renunciar a su candidatura o puedan ser retirados, ¿no? Entonces, pasado ese hito electoral, los plazos son preclusorios, quiere decir que no se retrocede, ¿no? Entonces, no hay excepciones. En el hipotético caso que, por ejemplo, un candidato a la fecha presidencial para las elecciones generales 2026 fuese candidato para la mesa directiva, no existía impedimento, ¿no? Y tampoco estaba esa postulación condicionada a una renuncia, la cual además ya no sería posible porque ya pasamos el 11 de febrero, ¿no? Y tampoco podría ser excluido porque la única causal por la que ahorita queda ser excluido hasta el 13 de marzo es si es que tienes una sentencia por delito doloso, que no hayas declarado o no hayas consignado en la declaración jurada o vida del candidato. Entonces, pero ya conocemos las 4 postulaciones, sí, ninguno es candidato. Ninguno es candidato. Pero digamos que si hubiera sido un candidato, no hay una ley que lo impida. No, ninguna. Y se especuló que sí. No se especuló que sí. Lo que yo especulo es que han esperado que pase el 11 de febrero para poder matar algunas candidaturas que probablemente hubieran sido puestas en la mesa con relación a algunos que son candidatos presidenciales. Porque este tema de Gerí no es nuevo, se viene discutiendo ya hace algunas 2 semanas. Entonces, digamos, si este escenario no lo hubiéramos tenido ahora, 17 de febrero, que coincidentemente empieza el año chino, lo hubiéramos tenido antes del 11 de febrero, la situación era distinta, porque todavía estabas dentro del plazo legal para que los candidatos puedan renunciar y de esa manera poder ser candidatos o, si es que eran elegidos, poder renunciar, ¿no? Pero yo sí vi a algunos abogados decir que si es que hubieras recaído, por ejemplo, una candidatura sobre el almirante Cueto, él, en su calidad de candidato a senador, no hubiera podido. No hubiera podido. ¿Es falso eso? No, es verdadero, porque a la fecha ya no hubiera podido. Por eso te planteaba... O sea, hoy ya no hubiera podido. No hubiera podido renunciar, pero sí hubiera podido ser candidato. Es que no hay ningún impedimento. Por eso, hubiera podido ser candidato Por supuesto. Sin renunciar a su candidatura. Sin renunciar al Senado. a su candidatura, porque ya no hay plazo para renunciar. Claro, no hay ninguna norma que lo impida. ¿Es sui generis? ¿Esto ha pasado antes? ¿Cómo fue el caso de Sagasti? El caso de Sagasti fue diferente porque todavía estaban habilitados dentro del periodo para las renuncias de candidaturas. No es un escenario como a la fecha, que ya estamos prácticamente más próximos al día de la elección, ¿no? Y en el caso de él era completamente distinto al escenario actual, ¿no? O sea, él tenía la posibilidad todavía de poder renunciar a una candidatura presidencial. Y acá a la fecha ese plazo ya no es posible, ya venció, se cumplió el 11 de febrero. No hay ningún precedente similar, la norma no ha previsto un caso similar. Y acá es un aspecto netamente congresal. Digamos, acá no hay una intervención que pueda hacer, por ejemplo, de interpretación en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero tú dices, eso que hablas de los plazos es cuando era congresista, previo a ser designado presidente de la mesa. Claro, el escenario de las elecciones era muy distinto al de ahora, ¿no? Ahora, muchos están especulando de que este escenario pudo haber afectado, podría afectar el cronograma electoral o las elecciones generales. Lo cierto es que eso no tendría por qué afectar, porque quienes dirigen, digamos, pues en este caso, están a cargo del proceso electoral son Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC, ¿no? Y no hay injerencia, más allá de que el domingo pasado hemos elegido nosotros, los abogados que estamos colegiados en el Colegio de Abogados de Lima, al representante ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ante el Pleno. Pero mayor incidencia con relación al tema no va a existir, ¿no? Ahora lo que va a pasar es que ahora ya el que van a entrar sabe que su plazo al menos, esperamos, es de 5 meses, ¿no? Que es hasta el antes del 28 de julio. Vi una comunicación pública en sus redes del congresista Muñante que decía que cuando había ejercido la presidencia, Francisco Sagasti se presentó una moción de censura. Con él no prosperó, pero se presentó la figura de la censura. Sí, sobre el tema del cuestionamiento que ha habido a nivel constitucional, si es censura o vacancia, yo tengo claro que censura. La Constitución en el artículo 100, en este caso el 115, cuando habla del tema de la sucesión en el cargo, hace referencia que asume en defecto de que no exista presidente, ni primer vicepresidente, ni segundo vicepresidente, quien es el presidente del Congreso. Entonces el presidente del Congreso asume, y por eso es que en el caso de Fernando Rospigliosi él no deja de ser vicepresidente, es vicepresidente de la mesa directiva que asume en este caso temporalmente la presidencia porque el que es presidente asume a su vez la presidencia de la República. Entonces la censura es al cargo de congresista, porque esa es su condición de congresista que él puede ser presidente. No estamos hablando de la vacancia que está pensada para la figura presidencial por aquel persona que postula para tener esa condición, digamos, de presidente finalmente, ¿no? Bajo, digamos, la propuesta legal de una fórmula legal, pues, ¿no? De una fórmula presidencial. Entonces, ¿tú consideras que
Tú estás con los que opinan que nunca dejó de ser, nunca perdió la condición de congresista o de presidente del Parlamento. No, es que no la deja de ser, porque si la dejara de ser ya no podría ser lo que está sucediendo. ¿Por qué a la fecha ya no es presidente de la República? Porque dejó de tener la condición de presidente de la mesa electiva. Ahora, aquí hay dos escenarios, ¿no? Lo que ha pasado es que han censurado solamente el puesto de presidente de la mesa electiva. Sí. Pudieron haber censurado toda la mesa. Eso es otro cuestionamiento. Eso es otro cuestionamiento, sí. Y eso hubiera sido otro escenario. Al censurarlo a él nada más, tampoco puede darse la figura de sucesión en el cargo de que en este caso Fernando Rospigliosi como vicepresidente asuma. No se puede, porque cada cargo al quedar vacante tiene que ser en este caso convocado a una elección para que elijan en quién va a asumir ese cargo que está vacante. Es una pregunta válida, ¿no? Que se claro, hace por supuesto, la gente. y la población si es vicepresidente, confunde. ¿por qué no? Si se mochan al presidente, ¿por qué no asumiría el vicepresidente? No funciona de la misma manera que la fórmula presidencial, por ejemplo, donde cuando vacan al presidente debería asumir el primer vicepresidente, porque la línea de la presentación de esta fórmula presidencial tiene esa figura, está pensada para esa sucesión en el cargo. En el caso de la mesa directiva funciona de otra manera. Me has dejado pensando con lo anterior que manifestaste, porque es materia de un debate constitucional, ¿no? Del más alto nivel, hemos visto. Si está ejerciendo en todo su esplendor, con todas sus capacidades, la presidencia de la República, no está despechando como congresista, no está ejerciendo su rol, no está legislando, para que deje ese rol, ¿por qué no habría que vacarlo? Porque él no fue elegido como presidente de la República. Él en este caso ha sido elegido como congresista y en su condición de presidente de la mesa directiva del Congreso es que en este caso él asume, al no existir presidente ni vicepresidentes, asume la presidencia en este caso de la República, porque así lo dice la Constitución. O sea, y en este caso la interpretación del artículo 15 tiene ese sentido también, ¿no? O sea, la interpretación del artículo 15 de la Constitución que habla de la sucesión en el cargo para la presidencia de la República tiene esa interpretación. La vacancia es una figura pensada y la norma también contempla en la Constitución para aquel candidato, ¿no? Aquella persona o funcionario público que asume, inclusive dice, pues por 5 años, ¿no? El periodo presidencial. Pero ya esa figura sabemos que hace mucho tiempo los plazos no se cumplen. Tenemos presidentes cada cierto tiempo en los últimos años. Por esa razón la censura no es nueva, además. O sea, no es una figura que no se ha aplicado, que recién se está aplicando ahora a conveniencia. Lo que sucede es que lógicamente a nivel procedimental hubiera demandado otro tipo de plazos diferentes, ¿no? Y la idea es que, bueno, pues al finalmente ya vamos a tener otro presidente más, ¿no? Faltando 5 meses para que haya cambio de gobierno. Y un debate, ¿no? Se saltearon el debate. Sí. Bueno, lamentablemente este escenario, a pesar que puede haber personas que estén a favor o en contra, lo que va a terminar generando es mayor inestabilidad, por supuesto. Claro. Y además de eso, en un escenario tan complejo a nivel electoral. Así es. Y eso más allá del tecnicismo jurídico que de repente puede ser, ¿no? A la población poco de repente o nada le puede importar si correspondía una cosa u otra. Lo que le va a interesar es que ya va a tener un nuevo presidente, ¿no? Y puede generarse eso a suspicacias. Ahora, me interesa algo que nos expliques. Se usa la figura de la censura, ya salió, Gerí. ¿El gobierno sigue funcionando igual que si fuera una vacancia? ¿No hace crisis el gabinete? Lo que pasa es que al irse, en este caso, la figura de Gerí como presidente de la mesa directiva y por supuesto ya a su vez como consecuencia directa de eso, dejar de asumir la presidencia de la República, lógicamente toda la parte de su gabinete se va con él, ¿no? Y en el nombrar en este caso a otra persona, lo que se nombra a otra persona, por decirlo un día, creo, Fernando Rospigliosi va a tener que estar a cargo, ¿no? Pero las personas pueden pensar que hay un vacío de poder, pero realmente no va a existir un vacío de poder. Porque quien se va con el presidente, para que todos comprendamos, es su gabinete ministerial, ¿no? Digamos, todos quienes lo han acompañado finalmente con cargos de confianza a ese nivel, al menos de manera inmediata. Pero todo lo que viene a ser el aparato estatal por sí solo, lo que puede haber es una suspensión en la toma de decisiones, ¿no? Que no se van a terminar formalizando probablemente algunos actos de la administración pública en sí mismo. ¿Cómo va a afectar esto el proceso electoral? Yo no veo que afecte el proceso electoral a nivel del cronograma, ni afecte lo que se viene desarrollando, porque es importante diferenciar que puede no parecer de repente lógico para la población o pueden
tener de repente una sensación de desconfianza con los organismos electorales que en los últimos años se ha venido sembrando, sobre todo más. Lo cierto es que tanto la OMPE como el jurado, como el RENIEC, son organismos que tienen autonomía constitucional y tienen presupuesto ahorita ya asignado y vienen ya desarrollando sus actividades en el marco de las normas sobre la materia. Entonces, quien asuma ahorita la presidencia de la República no va a alterar ni el cronograma electoral, no va a alterar la situación que tenemos a la fecha, que es, habiéndose cumplido plazos, ya tenemos candidatos inscritos. Esa situación no va a cambiar. Pues, hay la opción, y esto también se ha especulado mucho, de que venga un nuevo presidente y patee la fecha electoral. No se puede. Nadie lo puede hacer, decir, mire, no están dadas las condiciones. Ninguna persona que asuma de manera constitucional y democrática puede tener esa actitud, porque estaríamos entonces frente a una persona que no respeta el Estado democrático. Si entra una persona que es elegida por el Congreso, tiene que garantizar la continuidad del respeto a la democracia. Y en esa línea no puede patear el tablero de esa forma como tú mencionas. Jurídicamente no es posible. No es posible, jurídicamente. No es ¿Pero posible. ¿Te parece que el Congreso está respetando las reglas No, por supuesto que no. democráticas? Por supuesto que no. Y además yo sí creo que en este caso ha habido un aspecto que se presta a suspicacia porque han hecho esta decisión, la han prolongado posterior al 11 de febrero, en donde ya las personas que podrían haber sido candidatos ya no pueden renunciar al cargo, Sí. y se enfrentan a una disyuntiva bastante compleja y un vacío legal que no se ha visto anteriormente. Ahora, por admisión propia del Congreso, si se está usando la figura de la censura, como lo has explicado, por definición, casi por antonomasia, quiere decir que nos vamos a quedar sin presidente 2 días. Del 26 al 28 de julio. Lo que pasa que mañana se tiene previsto elegir, ¿no es cierto? No, me refiero del 26 al 28 de julio. En este caso no, porque el 28 de julio asume el nuevo presidente. Pero tiene que dejar de ser presidente de la mesa directiva el 26. Sí, es una situación complicada, pero digamos que en este caso no es que tampoco exista un vacío de poder en sí mismo, ¿no? O sea... ¿Quién estaría del 26 al 28? Es un escenario que constitucionalmente está previsto de esa forma, pero tendría que en todo caso hacer la entrega de cargo respectivo quien está en ese momento como presidente del Congreso. A Rospigliosi. El vicepresidente. Hasta que él entregue... Así es. Ok. Yo quería de repente analizar... Tienes la cédula. He procurado conseguir una impresa, es bastante voluminosa. Sí, y he preferido que la gente la pueda ver en digital. Hoy hice una simulación de votación. Felizmente fue aceptado por el software, no me lo declararon, pero no sé si es que puedes explicar de repente cómo la gente podría percibir o organizarse, o algunas recomendaciones que puedas tener. Sí, bueno, primero que se debe tener presente que la cédula es una cédula grande, ¿no? Pero está conformada por 5 columnas. Y lo importante que deben saber como ciudadanos es que cada una de las columnas es un proceso independiente, ¿no? Tenemos la oportunidad de hacer hasta 12 veces, se puede decir, ¿no?, entre marcación y consignación del número del voto preferencial. Y la primera columna es para el presidente de la República, y es la única columna donde vamos a poder identificar el rostro de nuestro candidato o candidata que queremos elegir. En las demás columnas vamos a tener la oportunidad de elegir o bien únicamente el logo del partido, lo cual también es un voto válido, y le estaremos dando el voto a la organización política, o también en los espacios en blanco consignar el número del candidato al que le queremos dar una preferencia sobre otros. Claro. Ahora, sé que te lo pregunté la vez pasada, pero no tenía el visual. 2 preguntas importantes. 1, yo puedo votar cruzado en todas las 5 columnas, ¿no? Distinto. Correcto. Y 2, yo no estoy forzado a marcar un número de voto preferencial. El voto preferencial es opcional. Y como bien mencionas, el voto cruzado, ¿qué cosa es? Significa que en cada columna yo puedo elegir una organización distinta, ¿no? Pero para que sea válido el voto, en caso él decidan consignar un número, ese es el voto preferencial. El voto preferencial es consigno un número, elijo un número, doy preferencia, se tiene que marcar el logo del partido y al costado del logo colocar el número. No va a ser válido si, por ejemplo, yo marco el logo en la parte superior y en la parte inferior de la misma columna coloco el número a otra organización política, ¿no? Eso es lo que deben tener en claro. En la misma columna, sí. Ok, perfecto. Te doy la última palabra si falta algo antes. Sí, tener presente los tiempos y sobre todo que con tiempo, si ya van, yo sé que es difícil, más del 40% no sabe ni siquiera por quién votar en el Perú, pero por lo menos ir pensando por quién votar cuando vayan, traten de apuntarlo, ¿no? Lleven de repente algo a la mano para que de esta forma sea más rápida, porque lamentablemente esta cédula, que es tan grande, va a demandar más de 1 minuto, que es lo que normalmente está previsto. Es lo que te iba a preguntar, no quiero dejar de preguntarte eso. Si se han hecho simulacros ya, ¿cuánto más o menos toma? Minuto y medio. Minuto y medio si uno es claro, ¿no? Claro, y encuentra, sí, pero podría ser más. Sí, pero si uno, por ejemplo, ya tiene clara la ubicación, porque ya se hizo el sorteo.
Entonces ya es posible a la fecha saber en dónde se ubica la organización política. Entonces, lo primero es que si ya saben por qué organización política quieren darle el voto, identifiquen la ubicación de su organización política para que de esta manera, ya con los números de que quieren ejercer voto preferencial, puedan hacer que esto sea mucho más ágil, ¿no? De acuerdo. ¿Te preocupa el precedente que deja esto? Por supuesto, estando en un escenario electoral que hayan este tipo de cuestionamientos y de cambio. Aparte, ¿sabes qué? Desde el presidente Pedro Pablo Kuczynski, en la figura de la vacancia, primero se empezó, es como que descubrieron la pólvora de una figura que estaba en la Constitución hace muchos años, ¿no? Pero ahora se ha vuelto muy común y ya creo que no nos sorprende como peruanos ver que se cambian con tanta facilidad el presidente de la República. Y la verdad, ya yo tengo serias dudas que sí realmente estamos frente a un sistema presidencialista, ¿no? Absolutamente. Porque es muy importante, sobre todo, que sepan que es importante que puedan tratar de elegir y darle el voto a aquellas personas que puedan tener representación en el Congreso. Porque la consecuencia de lo que tenemos ahora es porque hemos elegido y estamos frente a personas que están en el Ejecutivo que no tienen una bancada sólida que les pueda respaldar. Y finalmente se puede prestar esto a una cuestión política que le hace más daño al país. ¿Cuántos partidos anticipas que pasarán la valla? 5. 5 máximo, en el mejor de los casos. 5. Pueden ser menos. Por supuesto, pueden ser menos. 5 en el mejor de los casos. De acuerdo a la fragmentación del voto, 5 o 6. Okay. Ahora va a ser interesante estar atentos no solamente a las encuestas para la presidencia de la República, sino también al Senado y Cámara de Diputados, porque eso nos va a dar más nociones para saber quiénes van a pasar la valla electoral. ¿Por qué? La barrera electoral solamente es para el Congreso, no es para el presidente de la República. Lo único que va a servir en este caso, si es que un candidato gana la presidencia de la República, es que al no tener o no pasar la valla electoral en el Congreso va a perder su partido a la inscripción. Su inscripción, pero el candidato el candidato sí puede acceder al poder. Para ese quinquenio. Sí. Porque eso es otra especulación que se ha hecho. También he visto candidatos decir que se completa con los que solo con los que pasaron. Se reparten los... No, o sea, la valla electoral sirve como primer filtro. Y después la distribución de los escaños se hacen con los que pasan primero la valla electoral. O sea, no va a haber una distribución de escaño si es que no pasa el partido a la valla electoral. ¿Qué quiere decir? Si su candidato puede ser el más empático y ustedes quieren darle el voto y puede ser el más votado del Perú, si su organización política no pasa la barrera electoral para el Congreso, no va a entrar al Congreso. No, eso es lo que estoy diciendo, pues. Claro, no va a entrar al Congreso. Es lo que le pasó a Acuña, por ejemplo. Por eso, entonces, si no pasa el partido, no entra el candidato. No entra el candidato al Congreso. Al Congreso. Al Congreso, pero a la presidencia de la República, no, sí. Yo digo al Congreso. Por supuesto. Entonces, si son 5, se repartan solamente entre los 5. 5. Así haya habido un congresista que sacó 500,000 votos. Así es. Eso le pasó al señor César Acuña en la elección del 2006, cuando recién se aplica la barrera electoral. Eso es una pieza de información clave. Por supuesto. Si fueran 5, solamente habrán 5 partidos. Eso es muy distinto que lo que hemos tenido. Muy distinto. Además, otra cosa adicional es que ahora se ha permitido que los candidatos presidenciales, a su vez, puedan postular en la lista como candidatos a diputados y senadores. Esto quiere decir que puede darse el caso que no gane un candidato presidencial, pero se quede como diputado o senador y lo tengamos en el Congreso. Entonces eso va a ser una fuerza política diferente a nivel de medición, por supuesto, con un ejecutivo que no puede tener mucha representatividad. Por eso que es importante que el voto lo pensemos bien y apuntemos a organizaciones que puedan tener esa representación en el Congreso. Para terminar, entonces para que quede absolutamente más allá de toda duda, si es que pasaran 4 partidos o 5 partidos, los 130 diputados y los 60 senadores van a ser de esos 4 o 5 partidos. Por sí. Nada más. Perfecto. Muchísimas gracias por las explicaciones, como siempre, gracias, Silvia, por tu aporte. Gracias. Aquí son 7:50. Recordarte que cuando quieres cambiar dólares desde cualquier lugar, solo necesitas tu celular o tu computadora. Dollar House es una casa de cambio 100% online, segura y registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros. Cuenta con el mejor tipo de cambio del mercado para empresas y personas naturales. Operaciones rápidas y la seriedad que todos buscamos. La cambian ya más de 18,000 empresas que confían en ellos. Cambia tú también. Empieza a ganar con su tipo de cambio. Ingresa tu código Diego para ingresar a sorteos mensuales. Pagamos más y cobramos menos. Dollar House. Viene Carlos Messía, expresidente del Tribunal Constitucional, candidato al Senado, justamente por Fuerza Popular. ¿Quién debe asumir temporalmente la presidencia hasta que el Congreso, digamos, defina, ¿no?, al sucesor? Domingo García Belaúnde aseguró que esta figura no era la adecuada para retirarlo del cargo. Otro más, ¿no?
peso pesado, ¿no? Cuestionó las razones del Congreso para optar por dicho mecanismo. En el fondo, la censura es lo más inadecuado que hay, porque un presidente nunca ha tenido censura en su vida. Esta y otras preguntas se las quiero realizar justamente al doctor Carlos Messía, que ya está con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Diego, por la invitación. ¿Qué ha pasado hoy día? O sea, ¿cómo califica esta sesión, la ausencia de debate y el precedente que deja? Bueno, esto se ve venir, creo yo. Primero, hay grados en el problema, en la crisis institucional en la que vivimos. Todo empezó con el golpe de Estado que dio Vizcarra, que con la famosa denegación fáctica puso en evidencia que en el Perú es muy fácil dar un golpe de Estado cuando manejas los medios de comunicación, tienes alguna influencia sobre la población, en fin. Pero me parece también que estuvo muy mal la vacancia que se hizo de Dina Boluarte por incapacidad moral sin haber sido, o sea, no existía causal para vacar a Dina por incapacidad moral. ¿Y eso qué significó? Significó que el Parlamento se saltó a la garrocha una institución que permite darle al sistema político válvula de escape cuando hay crisis institucionales. ¿Cuál es? Llamar al presidente del Consejo de Ministros para que explique qué ha pasado. Y si no le convence, censurarlo. Caído el gabinete, el presidente tiene la capacidad de oxigenarse mediante un presidente del Consejo de Ministros que sea más potable, que tenga la aceptación de la población. Entonces, esa oportunidad no se la dio a Dina y el Parlamento mutó, desde mi punto de vista, el sistema político de la Constitución, porque pasamos de un sistema presidencial a un sistema parlamentario en el que estamos. Y lo que ha pasado el día de hoy es un agravamiento de eso. Yo creo, y voy a utilizar una frase un poco dura, pero este es un parlamento que ya ha probado carne humana. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya le gusta vacar. Se ha convertido en un parlamento que no se pone a pensar las cosas como deben manejarse desde el punto de vista formal, constitucional. Y entonces hemos entrado en una vorágine de si conviene o no vacar a un presidente, vacar a un jefe de Estado al margen de lo que pueda ser bueno o malo para el país. Y jurisprudencial, ¿no? Exacto. Ahora, y yo justamente me ganó la pregunta, porque lo que hablamos la noche en que lo entrevisté, en que se vacó a Dina Boluarte, usted dijo que removerla por ineptitud configuraba un golpe de Estado. ¿Considera que ha pasado lo mismo ahí? Bueno, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que Gerí fue elegido con, si no me equivoco, con 11.000 votos o con 7.000, lo que quiere decir que su representación parlamentaria era precaria, no entró, recordemos que no. Perdón, claro, fue accesitario de Vizcarra, pero en todo caso había sacado 7.000 votos, ¿no? Que no le alcanzó para ser representante del Congreso. Es una posibilidad abierta, o sea, en el sentido que la Constitución no se ha puesto en esta situación. En ningún momento la Constitución ha previsto que digamos, toda la plancha presidencial quede destituida y que después tengamos 2 presidentes elegidos por el Parlamento. Desde esa perspectiva, claro, nos encontramos en una suerte de limbo inconstitucional, pero creo que ya no podemos hablar de un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque hemos ido más allá de la Constitución. Nos encontramos en una situación que George Jelinek diría, estamos en la fuerza normativa de lo fáctico, ¿no? Porque no puede ser posible que se pueda vacar o sacar de la jefatura de Estado a una persona con solo mayoría simple. Eso no puede suceder. Pero yo recuerdo que usted mencionó que efectivamente el Congreso, según lo manda la Constitución, declara la incapacidad moral permanente si fuera el caso. Pero tiene que haber un principio de razonabilidad, ¿no? No puede ser por cualquier cosa. Claro, o sea, por eso creo que se han saltado también a la garrocha, porque no cabe la menor duda que las cosas que ha hecho Gerí están mal desde un punto de vista de la forma,
porque en el derecho, como en todo, en la poesía, en el arte, por ejemplo, forma y fondo tienen su equilibrio. En lo constitucional también, forma y fondo, tiene que haber una proporción. Entonces, Geri había roto la forma, porque no es posible que un presidente de la República vaya a un restaurante de noche rompiendo los protocolos a la usanza pues de un raquetero, ¿no? Y después llama a la confusión, al aturdimiento y a la indignación que algunas señoritas queden a pernoctar en la noche en Palacio de Gobierno y después, ¿no es cierto?, consigan trabajo. Pero creo que si necesitamos un poco de oxigenación, si no tendríamos algunos partidos termocéfalos, sobre todo Renovación Popular, que se ha convertido, desde mi punto de vista, en furgón de cola de rojos y caviares, hubiéramos tenido la cabeza más fría y hubiéramos llamado al presidente del Consejo de Ministros para que dé explicaciones. El propio Geri también cometió un error cuando es citado por la Comisión de Fiscalización y él asiste personalmente. Entonces él mismo... ¿No debe ir? No, claro, porque se manosea la figura del presidente de la República. Según nuestro sistema político, el presidente está más allá del bien y del mal. Él solo es políticamente responsable por las causales que están establecidas en el artículo 117 de la Constitución. Nada más. Y en el caso de un juicio político, por incapacidad moral permanente, que es una figura abierta, que me parece que en este caso podíamos haber salvado. Sí, pero eso es lo que me preocupa a mí, cómo se ha, con estos precedentes, vaciado la palabra de contenido. ¿Está usted diciendo que estamos más allá de la Constitución? ¿Estamos en un terreno, en un extramuro constitucional? En este momento me da la impresión que sí, porque nadie sabe ya qué es lo constitucional, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. No sabemos en este momento quién gobierna el país. Es obvio que no tenemos presidente de la República y eso es algo que está fuera de lo constitucional. ¿No es cierto? Los ministros de Estado solo pueden despachar administrativamente, nadie puede tomar decisiones. Si en este momento, por ejemplo, tenemos una calamidad, un terremoto, o tenemos una sonada terrorista, o tenemos una agresión de fuerzas externas, ¿quién conduce las Fuerzas Armadas? Y no sabemos quién. Entonces, ¿qué es eso? ¿Eso es constitucional? Obviamente que no. Entonces estamos en la fuerza normativa de lo fáctico, bueno, en tanto que pase el tiempo y el tiempo se encargará de recomponer y de restituir lo que está mal, ¿no? Pero qué bien representado el desorden, ¿no? Totalmente. Graficado el desorden que haya. ¿Le parece correcto que se haya votado para suspender el debate? ¿Que se haya ido directo a la votación? Me parece que hoy día debió escogerse al presidente, al jefe de Estado, no quiero llamar presidente de la República, al jefe de Estado, o sea, al presidente del Congreso, que debía despachar, sí, y no dejar este vacío. Pero ahora, que además demuestra justamente que los grupos parlamentarios no, sí, tienen candidato. O sea, han ido a la vacancia de Geri sin saber a quién poner, lo que también significa una grave irresponsabilidad. Me ha llamado la atención lo que dijo hace un momento, no podemos olvidar desde luego que usted también es candidato al Senado, que Renovación Popular es furgón de cola de rojos y caviares. ¿Por qué? ¿Por qué le hace decir eso? Porque los rojos y los caviares, que además están, como ya se sabe, prácticamente sin opciones electorales, son los que vienen azuzando, ¿no es cierto?, la desestabilización política para ver qué pasa, para ver si en Río Revuelto tienen ganancia de pescadores y Renovación Popular ha caído en el juego, ¿no? Y entonces está poniendo en riesgo, sí, un proceso también de la vacancia de Dina Boluarte, en la que 130 votaron a favor. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo y sigo pensando que Dina Boluarte debió, claro, y digamos, censurar a su primer ministro y oxigenar y poner a alguien digamos, darle la oportunidad a Dina Boluarte que ponga a una persona digamos, de alta performance, de alta legitimidad. Voy a poner un nombre que no es necesariamente el que debería haber sido, pero para darse una idea de a quién hubiera podido ser, por ejemplo, Julio Velarde, ¿no? ¿Ser qué cosa? Una persona de esa naturaleza, ¿no? Que tenga un alto grado de respeto, de autoridad frente a la gente.
Claro, como primer ministro, si Dina le hubiera permitido recomponer el gabinete. Es obvio que Dina Boluarte quizás no hubiera tenido la capacidad para convocar a una persona, digamos, de un alto rango. Podría decir un Roberto Dañino, podría decir, vamos a decir, un Vargas Llosa, un Valentín Paniagua, no sé a quién, pero estoy hablando de una persona de esa dimensión. Valentín Paniagua no lo va a poner, pues Está muerto, lo que quiero poner es como ejemplo, o sea, buscar una persona que le pudiese haber dado al sistema político la oxigenación que necesitaba para llegar al 28 de julio. Ya. Ahora, si quiere le digo Fernando Belaúnde. ¿A usted le parece que sí aplicaba la figura de la censura o correspondía a vacancia? Yo he opinado que sí, efectivamente, en esta situación como está, correspondía a la censura. ¿Censura? ¿Por Sí. qué? Porque Gerí, hay que distinguir lo que es un jefe de Estado de un presidente de la República. Un presidente de la República es un ciudadano que ejerce la más alta magistratura del Estado, pero que tiene un origen popular, ha sido elegido por el pueblo. Y puede ser reemplazado por por sus dos vicepresidentes. Lo que viene después no es presidencia de la República, sino jefatura de Estado, porque no forma parte de la plancha, sino que sale del seno del Parlamento. Entonces, o sea, ahí difiere de la postura de su claro, partido. es un presidente del Congreso encargado de la jefatura de Estado. Entonces le alcanzan solo las prerrogativas de la censura, ¿no? Ese es mi punto. Ahí difiere de Fuerza Popular. Sí, además, en el caso, si se pudiese, claro que sí, tengo una posición diferente del partido en ese sentido, ¿no? Pero si es que íbamos a la vacancia, es obvio que no iban a alcanzar los votos, ¿no? Sí, bueno, ahora ya no sé realmente, porque ya no se sabe ni qué pensar de todo esto. O sea, ¿no considera que al ejercer las facultades plenas, totales de presidente de la República, para removerlo se necesitaba vacarlo? No, además que no existían las condiciones para vacar a Gerí, de mi punto de vista. Ok, pero... Porque la vacancia tiene una naturaleza declarativa, ¿no? Sí, claro. Volvemos a lo que hablábamos con Dina. Y Gerí seguía gobernando, seguía despachando. Pero esa figura de presidente encargado realmente no está en la Constitución. Tampoco. Es que lo que pasa es que la Constitución lo que dice es que una vez que, digamos, si los dos vicepresidentes no pueden ejercer la jefatura de Estado, asume el presidente del Congreso y llama a elecciones, que es lo que ha pasado. ¿Qué cosas se puede proponer en este siguiente periodo legislativo desde su óptica para un poco reforzar todo este problema que tenemos con la vacancia, como si fuera a cambiarse de zapatillas? Regresar al sistema presidencial. Creo que el Senado puede servir para poner un poco de orden y hacer entender de que no nos podemos saltar a la garracha algunas de las piezas que están en el sistema presidencial, porque digamos, por ejemplo, en el sistema parlamentario el primer ministro sale de la Cámara. En este caso el presidente sale de la Cámara, ¿no? Pero en los sistemas parlamentarios existe la figura de la censura, de la interpelación, que no se ha usado acá. Hemos ido de frente a cortar la cabeza. 2/3 ¿no? En ambas cámaras, claro, si se quisiera. Exacto. Entonces, sin embargo, en los sistemas presidenciales, como Estados Unidos, hay una separación rígida de poderes. Los ministros no pueden ser censurados, el presidente no puede disolver las cámaras, es un modelo distinto, pero en el nuestro es un sistema mixto, donde las piezas del sistema parlamentario, la censura, la cuestión de confianza, son piezas que han sido puestas ahí para bajar el poder del presidente de la República, que en Latinoamérica siempre ha sido exacerbado. Pero hoy en día eso se ha desbocado, ¿no? La existencia ahora de un Senado en una democracia frágil como el Perú, ¿usted cree que puede contribuir a llevarnos por la senda del sistema presidencialista por excelencia, que es el norteamericano? Yo creo que va a mejorar. ¿Que va a mejorar? Yo creo que va a mejorar. Además que algo que siempre se habla en la doctrina sobre lo que sucede con los sistemas parlamentarios y es con los unicamerales, y eso es lo que está pasando hoy en día en el Perú. Los sistemas unicamerales o las cámaras bajas son siempre levantiscas, son siempre revolucionarias, son siempre temperamentales, y eso es lo que estamos viendo ahora. Es un parlamento temperamental. Pero también va a haber que hacer un trabajo, doctor, de cambio de chip con la ciudadanía, porque yo no recuerdo
No sé si usted, previo al 2016, yo no recuerdo, por más de que ya estaba en la Constitución, que la gente haya tenido siquiera presente la figura de la vacancia. Era algo tan extraordinario y remoto que realmente... Es que lo que pasa... Ahora te lo dice cualquier persona, bueno, que lo vaquen. Pues. Así es, claro, es que lo que pasa es que los parlamentarios han perdido la esencia de lo que es el sistema constitucional. En nuestro sistema constitucional, el presidente de la República es irresponsable políticamente hablando. Entonces, cuando se sucede una crisis de gobierno, de gobernabilidad, quienes responden son los ministros. Y eso no está pasando ahora. Entonces, estamos saltando a la racha las instituciones y estamos cortando cabezas sin darnos cuenta que estamos matando. Es importante tener en consideración la responsabilidad de un presidente. Claro. Él está más allá del bien y del mal, ¿no? Oye, lo que pasa es que Gerí pues ha descendido de las alturas, ¿no? Pero si hablamos de un derecho como el derecho a elegir y ser elegido, es un derecho también a ejercer lo que te han elegido para ejercer. ¿No es verdad? Sí, pero no entiendo su pregunta. Que la vez pasada hablamos de vulneración de derechos a través de la vacancia, y en el caso de Dina Boluarte usted dijo elegir y ser elegido. También tienes un derecho a elegir el cargo para el cual te han elegido. Es que lo que pasa hay una diferencia entre Dina y Gerí. Sí, fundamental. Claro. Porque Dina iba en una plancha. Sí. Tenía derecho a la sucesión presidencial, ¿no es cierto? Y con todas las prerrogativas que la Constitución le da al presidente que había sido vacado por incapacidad moral, ¿no es cierto? Entonces Dina gozaba de todos los derechos, que no es el caso de Gerí, porque Gerí sale de las cámaras cuando ya no hay ya no está en la lista nadie, ¿no? Entonces a Gerí solo le correspondía portarse bien, administrar la cosa pública, el despacho presidencial, dirigir los ministerios desde un punto de vista administrativo, no de gobierno, y garantizar elecciones buenas, transparentes. Pero nadie pensaba, ni la Constitución tampoco, se pone a pensar de que un presidente de la República se va a portar como se porta Gerí. Por eso es que la Constitución, cuando habla de la presidencia de la República, la inmuniza, solo puede ser responsable de estos casos. Entonces, la Constitución no está pensando que el presidente de la República va a meter mujeres a palacio, que se va a reunir en un chifa con funcionarios chinos. Entonces, estamos en una situación de anormalidad no prevista por la Constitución. La vez pasada hablamos, no quiero dejar de mencionarlo, que la Constitución, el texto norteamericano, no contiene las palabras democracia ni corrupción. Ni corrupción. No, esas dos palabras son inexistentes. No. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que en la Revolución Francesa, que era muy heredera del libro de Aristóteles, La Política, donde se hacía la diferencia entre sistemas puros e impuros, y entre los sistemas puros estaba lo que Aristóteles llamaba república, y los sistemas impuros llamaba democracia. Entonces la palabra democracia estaba desprestigiada. Claro. Cuando aparece la Revolución Francesa y toda esa época, no se usaba la palabra democracia. Entonces los padres de la Constitución norteamericana usaron la palabra república, para además oponerlo a lo que existía en Europa, donde habían reyes, ¿no? Entonces, ¿qué es una monarquía? Una monarquía es un gobierno cuyo poder se traslada por medio de herencia. ¿Y qué es una república? Un poder que se traslada por medio de elecciones democráticas. Pero no se usaba la palabra democracia. No era muy fan de la democracia por lo que le hicieron a Sócrates. Sí. Claro, lo terminaron apedreando. Ajá. Pero, para terminar, doctor, si hablamos de candidatos presidenciales, bueno, bastante obvia va a ser su respuesta, me va a decir Keiko. Pero con los cambios que requiere el país, este es uno no menor. ¿Le parece la mejor opción ella entre todas las...? Bueno, claro que sí. O sea, pero al margen, digamos, trate de ser objetivo por un... No, yo creo que sí. Keiko necesita la oportunidad, está demostrando madurez, ha recibido los golpes de la persecución política con bastante estoicismo, no tiene rencores, demuestra estabilidad emocional. ¿Por qué no? O sea, ¿le parece mejor que todos los otros que son del espectro de la derecha? Sí, claro que sí. Además, me parece Álvarez, Quiabra, López Aliaga... De lejos, porque además creo yo que ella sabe muy bien cuál es el modelo que es necesario aplicar. Y no me refiero al modelo político, sino al modelo económico.
Y recuerde, además hay otro caso, lo importante no solo es la presidencia de la República, sino a quienes tienes capacidad para convocar, ¿no? ¿Y cree que ella va a tener una capacidad de yo creo que sí, convocatoria? Completamente. Okay. Bueno, tomamos nota. Gracias, doctor, por estar Muchas acá. Gracias como siempre, a usted. Un placer. Carlos Messía, expresidente del Tribunal Constitucional, con nosotros. Acá solemos decir las cosas como son, sin vueltas. Y cuando se trata de jugar, también debería ser así. Por eso te quiero recomendar Olimpo.bet, donde juegas con reglas claras, como debe ser. Además, si te registras ahora, recibirás 40 soles sin rollover para que empieces a ganar y cobrar como un rayo. Ya lo sabes, Olimpo.bet, reglas claras y juego responsable. 8:12, vamos a seguir con la información y con mi siguiente entrevista, porque el doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano, que es candidato precisamente por el partido aprista a la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, va a estar con nosotros. Y quiero obtener también su apreciación respecto a cómo salir de este pantano, ¿no? ¿Qué cosa es lo que puede hacer la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores? ¿Qué se puede hacer? Porque en algún momento tiene que detenerse esto, sencillamente. Un saludo a todos los que se están conectando a esta transmisión, bienvenidos. Hay muchos conectados, por favor no olviden dejar su like, como se los recuerdo cada noche. Lucho, bienvenido. Diego, encantado de estar en el programa, muy buenas noches. Bien. ¿Cuál es tu lectura, si ya terminaste de digerir lo que ha pasado el día de hoy? Sí, creo que la digestión todavía está un poquito pesada. Hay que utilizar algún digestivo para poder tratar de comprender esta situación. Mira, en principio, yo como Enrique Valderrama y el partido aprista estamos convencidos que en efecto el señor Gerí no podía estar un minuto más en Palacio de Gobierno. Es decir, si tú pones en la balanza conceptos abstractos versus hechos concretos, la balanza definitivamente se inclinaba hacia el lado de los hechos concretos. Los conceptos abstractos son institucionalidad, elecciones serenas, transparentes, etcétera, ¿no? Todo lo que aspiramos, son aspiraciones valiosas, sin duda alguna, pero hay hechos concretos que son tan insoportables de tolerar. Lo refería Charlie Messía hace unos minutos atrás, ¿no? Que ya la situación se hacía absolutamente imposible de sostener. Sin embargo, y en esto sí, esta es mi posición, yo no he podido conversar lamentablemente todavía con Enrique Valderrama ni con los miembros de la Comisión Política. Enrique Valderrama está haciendo una extraordinaria campaña en el interior del país, lo cual se está reflejando justamente en las encuestas. Ya estamos sobre los 3 puntos y creo que el partido aprista va a dar un batacazo. Así que no he podido comunicarme con él, pero sí he leído un Twitter en el que expresaba la posición del candidato, de Enrique Valderrama como candidato, y que también es la posición del partido aprista. ¿Qué es cuál? Que es efectivamente Gerí, la que te acabo de decir, Gerí, un O sea, inmoral, apoya ya no podía estar absolutamente. Que se le saque. No, un ratito. Pero el mecanismo, y esto es lo que no he conversado con él, así que entonces te voy a dar mi apreciación como jurista respecto del mecanismo. Porque te repito, estamos de acuerdo en cuanto al hecho de que Gerí no podía estar un minuto más en Palacio de Gobierno. Pero la pregunta es, ¿así de la manera como se ha hecho? No. Porque la manera como se ha hecho legitima una vez más la enorme o falta de comprensión que tienen los parlamentarios que han venido sucediéndose unos tras otros en los últimos periodos gubernamentales y donde han ido ingresando al Congreso de la República literalmente cualquier cosa, que entiende maquiavélicamente que los fines justifican cualquier medio. Y entonces, si el fin es Gerí no puede estar, no interesan los medios. Y eso es incorrecto, porque eso no solamente va en contra del espíritu que permite la construcción
de la institucionalidad y del Estado de Derecho, sino que además lo dinamita. Hago esta referencia porque ¿correspondía la censura al señor Gerí? Manifiestamente no. No. Porque el señor Gerí es congresista, pero no estaba ejerciendo como congresista. La censura es el mecanismo que se utiliza de manera exclusiva para sancionar al presidente del Parlamento. Pero cuando queremos sancionar al presidente de la República, tenemos la opción de la vacancia, una de las cuales es la opción, la que se tiene de incapacidad moral. Ahora, han dicho estos parlamentarios, y a pesar que se interpuso la cuestión previa, y donde Gladys Echaíz, como una gran jurista, hizo una muy buena sustentación, ella es parlamentaria de otro grupo parlamentario, pero eso no impide que podamos hacer los reconocimientos jurídicos que corresponden cuando estos son correctos. Y ella señaló lo que te estoy manifestando, ¿no? Pero sin embargo hicieron oídos sordos y dijeron no interesa. Pero ¿por qué el Congreso tiene la potestad de elegir? Es decir, el doctor Messía, o sea, tú sostienes como especialista, como jurista, vacancia. Carlos Messía, un expresidente del TC, dice que está bien la censura, y la invitada previa, Silvia Guevara, que es doctora, experta en derecho electoral, censura también. ¿Por qué hay esa lectura? ¿No debería ser esto es lo que corresponde? A ver, son dos interpretaciones diferentes, pero evidentemente una interpretación entre dos o tres sobre un mismo hecho tendrá mayor peso cuando su consistencia lógica es mucho más potente. Y yo creo que la posición expresada por Gladys Echaíz, que es la misma que yo tengo como especialista en derecho constitucional, es que correspondía a la censura. ¿Por qué razón? Porque el presidente de la República, el que fue presidente de la República hasta hace unas horas atrás, el señor Gerí, ciertamente era congresista y presidente del Congreso, pero no estaba ejerciendo las condiciones de presidente del Congreso, estaba ejerciendo la condición de presidente de la República. Ha dicho censura. Por lo tanto, no correspondía a la censura, sino lo que... No, pues, porque no está ejerciendo la condición de presidente del Parlamento. Yo también considero que debe ser vacancia. ¿No es cierto? Entonces, si tú quieres sacar a Gerí, tendrías que sacarlo a través de la vacancia presidencial. Porque si nos dicen, no es la censura porque él es parlamentario y es presidente del Congreso, encargado del despacho presidencial, entonces te voy a poner el siguiente ejemplo. Han habido momentos en los cuales en determinados gobiernos algunos parlamentarios han sido ministros de diversas carteras, ¿no es cierto? Muy bien. Y si alguno de ellos era interpelado ante el Parlamento y se le quería quitar la confianza, ¿cómo era? ¿A través de una censura o a través precisamente de la pérdida de confianza? De la interpelación, claro, primero de control. Claro, porque, y aquí nadie podría decir absurdamente lo que han dicho el día de hoy, no, pero es que será la censura porque son parlamentarios, ¿no es cierto? Claro, son parlamentarios, pero se pone entre paréntesis su condición de parlamentario porque no está ejerciendo la condición de parlamentario, está ejerciendo otra condición, la de ministro. Igual en este caso, Gerí es parlamentario, es presidente del Parlamento, pero no estaba ejerciendo ni lo uno ni lo otro, estaba ejerciendo la condición de presidente de la República, por lo tanto corresponde a la vacancia. Entonces, contra eso, dime qué lógica puedes tú aplicar de que corresponde la censura. Pero yo creo que esto sí afecta, ahí yo discrepo con lo que dijo, claro, Silvia lo estaba abordando desde una óptica de interferencia directa, de manoseo directo, pero yo sí creo que si ya tenemos una población que no está conectada con la clase política, y lo vemos en que la campaña en la calle no calienta, esto espanta a la gente aún más. Estamos a casi 7 semanas de votar y una nueva... Claro, y el mensaje es el siguiente. En el Estado se puede hacer cualquier cosa, así de simple y sencillo. O sea, si tomamos la decisión mayoritaria, no importa que no esté revestida de legalidad. O sea, eso ya no es democracia, pues, Diego. Eso es oclocracia. Así es. Es el poder de la muchedumbre. La muchedumbre no razona, la muchedumbre no piensa. El objetivo es sacar a Gerí. Listo, no me hables de nada más. Vamos a sacarlo como sea. Ahora,
Claro, hay otra ventaja con el tema de la censura, que necesitaba simplemente claro, pues, mayoría supuesto. simple, ¿no es cierto? O sea, yo estoy extrañado de que no, hasta ahora he visto que no ha habido mayor escandalización por saltear la propuesta de Norma Yarro de renovación, de saltearse el debate e ir directamente al voto, como si habláramos pues de una cosa que no tiene que mover la taza, qué sé yo. Ahora, 9 presidentes en 10 años vamos a tener. Primero te tomas el agua y después echas unas cucharitas de café y dices que estás tomando café. Más o menos ese es el ejemplo, ¿no? O sea, de locos. Me parece que no tengan la decencia, es la palabra mínima, por el respeto al país, de por lo menos debatirlo, exponerlo. Mira, a ver, para nuestros televidentes que están viendo en este momento y que no necesariamente comprenden la cuestión jurídica, voy a poner este ejemplo. ¿Qué cosa es un ceviche? Un ceviche básicamente está compuesto de tres requisitos: pescado crudo, zumo de limón y cebolla en cortecitos juliana, ¿no es cierto? Ya después se le echas lo que quieras, pero esos son los 3 ingredientes fundamentales. Ahora, imagínate que yo traiga mi pescado, lo corto en cubitos, lo pongo en un plato, exprimo mis limones, lo echo en este vaso, el zumo de limón, y luego tengo mis cebollas. Y entonces cojo con el tenedor mi pescado, luego doy un sorbo del zumo de limón y luego me como unas cebollas. Estoy comiendo los ingredientes del ceviche, pero la pregunta ¿es un ceviche? No, pues. Claro No. que no. Entonces, lo que te quiero decir, y para que nuestros televidentes puedan comprenderlo, es que justamente para que evitemos la arbitrariedad hay un orden, todo tiene un orden, así como en la cocina, primero se pone el pescado, luego se echa el limón, después se echa los demás ingredientes, hay un orden, ¿no es cierto? Entonces, ese orden, si en la cocina es importante, en otros ámbitos es todavía mucho más importante, porque si tú no respetas ese orden, ya no estás respetando la ley. Y si no estás respetando la ley, estás imponiendo la fuerza bruta de tu libre albedrío, que finalmente termina siendo un arbitrio. Y entonces a eso no se le puede llamar Estado de Derecho, porque Estado de Derecho es el Estado en el cual prima el derecho, es decir, la ley. Pero aquí ya no prima la ley. Sí. La vacaron a Dina Boluarte. Para todos. Violando todos los procedimientos que se puede. Ese fue un golpe de Estado. Entre gallos y medianoche. Ese fue un golpe. Y no estoy defendiendo a Dina Boluarte. Ni yo. Nadie. Yo lo que estoy tratando de hacer es defensa. Señores, sí, vamos a alargarla a Dina Boluarte. Totalmente de acuerdo. Yo no voté por ella, además. Pero háganlo demostrando que el Estado de Derecho sirve para poder rectificar lo que fue malogrado justamente por esa gente. Pero ¿qué cosa es lo que están haciendo? En lugar de rectificar el Estado de Derecho, siguen en la misma línea de malograr y malograr y malograr y malograr, y a la larga ya nadie cree nada. Pues si ellos pueden hacer eso en el Congreso de la República, el pueblo de abajo dirá, pues, bueno, ¿cuál es el problema? Sí. Mato, violo, robo, coimeo, total, lo hacen arriba, lo hacemos abajo. Ahora, ¿cómo van ustedes, cambiando un poquito de tema, las trifulcas a la interna del Partido de la Estrella? Porque el otro día vi que Carla García vino ¿Qué trifulcas? A un programa en Ilad Media con Mari Carmen, dijo que nosotros los católicos en la iglesia respondíamos a una ideología, teníamos ideología y no doctrina. ¿Cómo va eso? Hay facciones que están colisionando, el partido se pretende cambiar por una facción. Mari Carmen tuvo la gentileza de invitarme para conversar con ella el lunes de la semana pasada y justamente me hizo las preguntas que tú me estás haciendo en este momento y yo le respondí desde la más absoluta honestidad, primero de mi condición aprista. Yo creo en la fe de la doctrina de Víctor Raúl Haya de la Torre y evidentemente también como católico, ¿no? Porque soy católico. Ahora, yo soy aprista de toda mi vida, Diego. Yo no soy aprista de hace 5 años o cuando falleció algún dirigente, ¿no? No. Yo soy y seguiré siendo aprista. ¿Ya? Entonces, mal interpretó las palabras, se molestó y salió con la pierna en alto, ofendiéndome en el Twitter, diciendo que
ese señor, sí vi eso, ese señor, sí. bueno, ella no entiende que dentro del partido aprista somos compañeros. Independientemente de las diferencias que podamos tener, hay algo que no se discute: el valor de la fraternidad, que justamente este domingo vamos a celebrar, porque la fraternidad viene del cumpleaños de Aya de la Torre. Y este domingo vamos a celebrar el 131 aniversario del nacimiento de Aya de la Torre. Entonces, dijo, ese señor se metió por la ventana a la campaña. ¿Dónde me he metido yo por la ventana a la campaña? Yo he participado en el proceso electoral, pero los compañeros decidieron que habían otros compañeros que merecían más votos que yo, y eso se acepta. Pero la ley también señalaba que quienes no habían sido elegidos, e inclusive quienes no se habían presentado al proceso electoral interno, hasta un 20% de la composición de las listas, podían ser parte de las listas vía la designación. ¿Eso es meterse por la ventana o es utilizar la ley? Si la Comisión Política decidió que yo, Luis Alberto Pacheco Mandujano, aprista desde que nací, como se lo dije a Carla García el día que me entrevistó en su programa Políticas, en Willax, hace 2 o 3 años atrás, considero que mi presencia en la lista de diputados por Lima Metropolitana era necesaria, pues yo acepté, porque soy aprista. O sea, ¿aceptaste qué? ¿Que te pongan en la cuota? Que me pongan en la lista de candidatos a diputados. Pero tú te has ganado tu lugar por votación, ¿no? Yo he sido designado. He participado en el proceso electoral, pero he sido designado. Porque yo quedé en el puesto 26. Ah, ya. Entonces estás en la cuota que el partido puede disponer. Sí, yo quedé en el 20%. Yo quedé en el puesto 26 No, en las elecciones. Okay, no sé. Pero justo daba hasta el 25, o sea, por una. Sí. Pero bueno, por la designación, sin embargo, entré. Entonces, dime, ¿dónde me he metido yo por la ventana? ¿Víctor López entró al final o no? Entiendo que sí. Está en la lista de... La verdad que no recuerdo. Todavía está tachada esa lista. Víctor. Mira, lo curioso, y esto es, bueno, no quiero validar lo que señalaba Émile Durkheim, extraordinario sociólogo francés hace más de 130 años atrás, cuando decía que hay procesos de normalización de lo anormal, y eso es lo que vemos en el Congreso de la República. Lo anormal ya se ha normalizado. Sí. Vácalo a censúralo al otro, haz lo que quieras, pero me lo sacas. Si eso pasa en el Parlamento, pasa en el Poder Judicial, pues donde condenan a quien les dé la gana, les aplican crímenes de lesa humanidad, cuando en el Perú no existen crímenes de lesa humanidad, te meten a la cárcel vía prisión preventiva por delito de lavado de activos, cuando el delito de lavado de activos no existía en la época en la que dicen que se comete. O sea, todo el mundo hace lo que les da la gana. Entonces, el partido aprista ha cumplido la ley en todos los casos, pero han habido algunas personas que no han estado contentas, ¿no? Y con, dicen algún criterio de indignación. Yo no sé por qué tendrían que indignarse. Cuando uno aplica la ley no se equivoca. Y por lo tanto, entonces no cabe en la indignación. Y entonces han habido tachas. Y fíjate, han tachado al partido aprista fujimoristas, comunistas, caviares. Lamentablemente no, han sido compañeros. Entonces, la correcta aplicación, la ley 32.107, si hablamos de lesa humanidad, hoy, diría que hoy sí se podría contemplar lesa humanidad, ¿no? Si ocurriera desde la fecha indicada hacia adelante. No. ¿Tampoco? No, y por una sencilla razón. La ley 32.107 lo que hace es reconocer la aplicación del Estatuto de Roma y de la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, sí, que se introduce al ordenamiento jurídico nacional. 2002. Bueno, la convención fue el 2001 y el estatuto fue el 2001 y la convención de imprescriptibilidad el año 2003. Así que se buscó un término medio, 2002 para adelante. Sí. Pero aún falta que se legisle en el Congreso la inclusión o la determinación de cuál es el catálogo de los delitos de lesa humanidad que se someterán a los criterios que señala el Estatuto de Roma y la Convención de Imprescriptibilidad. Eso no está todavía. Eso no existe. Okay, entonces todavía no existe no lesa existe. Humanidad en Perú. O sea, en el Perú no existen delitos de lesa humanidad hasta que se tipifiquen los delitos. Entonces, claro, tú le vas a escuchar
al señor Rivera y a todos estos defensores de lo indefendible, y te dirán, es que el tratado internacional y la convención y el jus cogens, perfecto, pero todo eso tiene que canalizarse constitucionalmente dentro del ordenamiento jurídico y regular dentro del ordenamiento jurídico para respetar el principio de legalidad. Eso es algo que todavía falta. Sí. Ahora, y yo me comprometo, si en el caso de que sea elegido como diputado, a impulsar la ley que modifique el Código Penal para incorporar los delitos de lesa humanidad. Pero tú comprenderás que la imprescriptibilidad y todos los criterios de los que habla el Estatuto de Roma y la Convención empezarán a regir desde el momento en que esa ley que yo pienso impulsar se promulgue para adelante, jamás para atrás. De tu lectura, tenemos a las 4 postulaciones para suceder a Gerino: Mari Carmen Alba, Héctor Acuña, Edgar Raimundo y José María Balcázar, que me parece increíble que lo puedan siquiera proponer. ¿Quién crees que va a asumir? El Parlamento ha dado en los hechos la demostración de que siempre elige lo peor. De entre los 4, no resultaría sorprendente que lo elijan a Balcázar. este señor Balcázar. El colmo. Sí. Ahora, claro, si la opción son los 4, ¿no? Y es una opción forzada, Mari Carmen Alba tendría que ser la persona más indicada, ¿no? Para que conduzca el timón del carro sin mover un ladrillo de la pared, porque la pared se le viene encima, hasta que llegue 28 de julio. Pero ya ves que en el Parlamento no es la razón la que rige, sino los intereses y las conversaciones debajo de la mesa. Ahora, 9 presidentes en 10 años vamos a tener. ¿Qué cosa puedes hacer tú? ¿Qué cosa puede hacer el APRA desde 28 de julio próximo para revertir esta situación? Yo voy a la Cámara de Diputados con el número 30. Si los ciudadanos limeños que votan aquí en esta jurisdicción, en Lima Metropolitana, me dan su voto y me convierten en diputado de la Nación, dentro de las 3 propuestas que yo tengo, que forman parte además del plan de gobierno que el partido aprista diseñó con Quique Melgar a la cabeza, perdón, Quique Valderrama a la cabeza, me estoy acordando de un miembro de la Comisión Política, Quique Valderrama, con los más de 70 técnicos especialistas, la gran mayoría de ellos apristas, en diversos rubros, y que han permitido construir y diseñar el plan de gobierno sobre 4 pilares fundamentales. Yo colaboro con 3 hechos concretos. Uno, en primer lugar, por el que tú me preguntas, defender la institucionalidad para fortalecer el Estado de Derecho y el sistema democrático. ¿Y esto cómo aterriza? Porque también son conceptos bastante abstractos. ¿Cómo es que se materializa? En primer lugar, hay que modificar algunos aspectos de la Constitución y la ley. Por ejemplo, cuando conversabas con Charlie Mesía hace unos minutos atrás, tú le recordabas que el concepto de vacancia presidencial no estaba en el conocimiento ni en la mente de las personas, porque a pesar de que estaba, nunca se había utilizado. La primera vez que se utilizó fue con Alberto Fujimori, Así es. cuando se fue del país, el año 2000. La segunda vez se utilizó con el señor Vizcarra, la tercera vez con Merino, luego ya vino con Dina Boluarte y ahora finalmente pues con Geri, ¿no? Pero bueno, con Castillo antes. No, Castillo hizo el golpe de Estado y lo vacaron Bueno, como consecuencia de, claro. ¿no? Ahora, el problema es que ese concepto, claro, es un concepto político, ¿no? No tiene contenido jurídico. Incapacidad moral permanente, que eso es un cajón desastre, pues, donde tú le puedes meter cualquier cosa. Cualquier cosa. Por ejemplo, este señor de apellido Cari, que suele presentarse en la calle y es candidato de uno de estos movimientos zurdos,
suele aparecer vestido de mujer, ¿no? Protagonizó un show hace unos días atrás. Gaela. Ese señor. Gaela. Ese es el alias. ¿Cómo se llama? Bueno, se apellida Cari el ¿Guillermo? señor. Guillermo Cari, ¿no? Guillermo. Okay. Ese es su nombre. Yo prefiero utilizar su nombre, no el nombre de combate, no hay que hacer ni el alias. El juego a las minorías sexuales. Sí. Entonces, el señor estaba buscando este show y lo logró. Entonces, por ahí han fotografiado que un policía lo detuvo pues utilizando legítimamente la fuerza. Por infringir las normas. Así es. Y acá viene la cuestión y por eso lo estoy trayendo a colación. Saca un Twitter donde dice que lo han brutalizado o lo han reducido brutalmente en esta dictadura. Entonces, fíjate, cuando tú relativizas las nociones, relativizas los conceptos, entonces ya cualquier cosa puede pasar. Claro, si yo relativizo el concepto varón y mujer, este teléfono podría terminar siendo un varón, sí, y yo podría terminar siendo el celular. Sí. Si el concepto democracia se relativiza de una manera tal como Zygmunt Bauman, extraordinario filósofo, hablaba de la licuefacción de la sociedad líquida. Entonces la democracia es pues oclocracia, es el poder, Vox Populi, Vox Dei, ¿no? O sea, la mayoría manda a cualquier cosa. El concepto dictadura, ¿qué cosa es una dictadura? Es cuando no existe respeto por la ley, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Y qué cosa estuvo haciendo este señor? ¿Estaba respetando la ley o no? No. En consecuencia, había que utilizar la ley, sí, para llamarlo al orden. Pero eso le llama democracia. Entonces, y estamos fuera de hora, pero... termino. Ese concepto, la relativización de los conceptos hace que, volviendo al tema por el cual me preguntabas, incapacidad moral permanente se convierta también en cualquier cosa. Licuefacción también es lo que quieren hacer con el concepto de matrimonio, por ejemplo. Es un contrato entre privados, hermano. Entonces, adopción. Cualquier persona que quiera puede adoptar, etcétera, etcétera. Bueno, etcétera. si eso es así, entonces ¿para qué buscamos el matrimonio entre personas del mismo sexo? Bueno. Si podemos ir a la notaría. Sí. O sea, es una contradicción ahí mismo, ¿no es cierto? Entonces, termino diciéndote, hay muchas cosas que hacer en el Parlamento, creo yo. Una de las primeras es ordenar para fortalecer el sistema democrático y la institucionalidad, en el entendido de que no cualquier cosa es Estado de Derecho y no cualquier cosa es institucionalidad, sino que solamente es Estado de Derecho aquel Estado que respeta y en el que se respeta la ley a partir de la Constitución, que es la norma suprema. Por sobre encima de ella no hay nada más. Si la Constitución de verdad se comporta como Constitución y de ella derivan todas las leyes y éstas se respetan y le empezamos a poner orden a las cosas y no imponemos nuestras voluntades sobre la ley, entonces así se va a fortalecer el sistema democrático y la institucionalidad. Y yo quiero hacer eso. Claro. Muy breve, porque ya estamos fuera de hora. ¿Cómo lo ves a Quique Valderrama? Bien. Objetivamente, ¿cómo lo mides contra las otras ofertas que tiene el elector? Quique Valderrama está demostrando lo que inclusive internamente algunas personas dentro del partido creían que no iba a ser posible, porque hablaban de un candidato desconocido y le atribuyeron mil cosas y le lanzaron insultos y vejámenes. Muy bien. Él, como Aya de la Torre, no se detuvo a recoger las piedras que le estaban lanzando en el camino, ni miró atrás para responder los puyazos. Ha seguido avanzando, y el día de hoy sería sorprendente para muchas de estas personas, porque tienen que tragarse sus palabras. Va por las calles en diversas ciudades del Perú y la gente le aplaude. La gente aplaude que el retorno del partido aprista. Y ese retorno del partido aprista en una figura nueva probablemente para el elector, pero ya de trayectoria dentro del partido aprista, implica la renovación, y eso es algo que la gente estaba esperando. Renovación del APRA como un partido histórico, renovación del partido de Aya de la Torre con una figura que inspire la emoción de una juventud, pero que sin embargo no por ser joven significa
alguien que no tiene experiencia, sino más bien por el contrario, tiene preparación. Ok, tú lo ves entonces preparado Yo, para el cargo sí. al que está postulando. Y los compañeros dentro del Partido Aprista también. Y además, lo más importante, más allá de lo que podamos pensar o no, lo está demostrando en las calles. Y eso se está reflejando en los batacazos que está dando. Así que Perfecto. confiamos mucho. Lucho, gracias por venir. Un Gracias gusto a ti, como siempre, Diego. tenerte. 8:41. Abastece tu negocio con Agua Iglú. Tú y tu equipo este verano tienen que hidratarse bien mientras trabajan y para ello Iglú te invita a escoger de agua en botella, caja o bidón. Puedes hacer tu pedido rápido, al toque, 998-197-138. Abastece tu negocio, tu fábrica, tu almacén, tu tiendita, tu puesto comerciante. Su hielo, ya sabes que lo encuentras en Tambo y Oxxo y los puedes seguir en redes sociales como Hielos y Agua Iglú. Esto ha sido todo por hoy. Amigos, por favor, déjenle el like correspondiente al video, compartan el contenido y nos encontramos el día mañana. ¿Tenemos confirmada la entrevista, Julio, mañana? Sí. Ok. Entonces prefiero no, aparentemente es sorpresa para mañana. Un candidato presidencial. Hasta mañana. Gracias por estar con nosotros. Si te gustó lo que viste, dale click al botón de suscribirse abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros clips y episodios completos.